Hola alumnos, nos volvemos a encontrar para resolver la semana 6 que viene a ser nomenclatura y formación de compuestos inorgánicos de este periodo 2017-2. Para empezar con esta semana debemos de recordar cuáles son los estados de oxidación más comunes en los diferentes átomos, ya que tenemos que considerar ahora que esto es base para poder resolver cualquier pregunta relacionada con nomenclatura. Y es que hay que recordar que cuando nosotros tenemos una sustancia elemental, sea cual sea, nuestro estado de oxidación es igual a cero. Pero cuando ya el átomo está formando un ion o un compuesto, ahí es donde se le asigna estos estados de oxidación, los cuales podemos ver en la siguiente tabla. Por ejemplo, cuando hablamos de los metales, podemos encontrar que tienen estado de oxidación +1, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, la plata. +1 y +2 tenemos el cobre, el mercurio y el oro, que tiene +1 y +3. En el caso de los estados de oxidación +2 tenemos el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, pero también tenemos metales que pueden tener, por ejemplo, +2 y +3, caso del hierro, el níquel y el cobalto. El aluminio, que tiene carga +3 o estado de oxidación +3, y el platino, el plomo y el estaño, que tienen +2 y +4. Pero también tenemos algunas especies que pueden pasar esos estados de oxidación, como por el caso del cromo, que tiene +2, +3 y +6, y el manganeso, que tiene +2, +3, +4, +5, +6 y +7, considerando principalmente que estos dos últimos, con sus estados de oxidación más grandes, puede trabajar como no metal. Mientras que con sus estados de oxidación más bajos puede trabajar como metal. Eso con respecto a los metales. Con respecto a los no metales, podemos encontrar especies como por ejemplo los del grupo 7A, que tiene al flúor, al cloro, al bromo y al yodo. Pero el único estado de oxidación que tiene el flúor es -1 por ser el elemento más electronegativo. Mientras que, a diferencia del cloro, bromo, yodo, que puede tener +1, +3, +5, +7 o -1, dependiendo de con quién trabaje. -1 es con elementos menos electronegativos, caso por ejemplo de los metales, y +1, +3, +5 con elementos de mayor electronegatividad. Entonces, tiene carga positiva el átomo cuando trabaja con elementos de mayor electronegatividad. Tiene carga negativa cuando trabaja con elementos de menor electronegatividad. Igual en el caso del oxígeno, que puede trabajar con -2 en la mayoría de los compuestos, pero también puede trabajar con -1 en el caso de los peróxidos. Para el azufre, el selenio y el teluro, +2, +4, +6 con elementos de mayor electronegatividad y -2 para los menos electronegativos. Para el caso del nitrógeno, en el grupo 5A, tiene +1, +2, +3, +4 y +5 con elementos de mayor electronegatividad, y para elementos de menor electronegatividad, -3. Caso distinto a los siguientes elementos que pertenecen al grupo, el fósforo, el arsénico y el antimonio, que tienen +3 y +5 cuando se combinan con elementos de mayor electronegatividad y -3 cuando están en menor electronegatividad. Y para terminar, tenemos el carbono, que se enlaza o forma compuestos considerando +2 y +4 con elementos de mayor electronegatividad. En base a esto, pasemos a resolver las preguntas de la semana. Ya. El estado de oxidación es un indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto o de un ion. Con respecto al estado de oxidación, marque verdadero o falso según corresponda. En los elementos es 0. Como acabamos de ver, toda sustancia elemental sea atómica, el hierro, el sodio, o sea molecular, el oxígeno, el ozono, el nitrógeno, todos ellos siempre tendrán un estado de oxidación igual a 0. Entonces, la primera es verdadero.
En los hidruros metálicos el hidrógeno posee un valor de -1. Cuando hablamos del hidrógeno, el hidrógeno tiene una particularidad, que puede trabajar con +1 o con -1. Con +1 siempre trabaja con los no metales y con -1 con los metales. Y a esto se le conoce como un hidruro metálico. Y eso es correcto. Dice, en los metales puede ser positivo o negativo. Como hemos podido observar en la tabla de estados de oxidación, todos los metales tienden a perder electrones. Por tal razón, su estado de oxidación siempre es positivo. Entonces, metales siempre tienen un estado de oxidación positivo. Entonces, eso es falso. En un compuesto, la suma algebraica de los estados de oxidación es 0. Esa es una de las reglas que te ayuda a determinar cuál es el estado de oxidación de un átomo que tiene varias posibilidades. Por ejemplo, en el ácido sulfúrico, tú sabes de que el hidrógeno es +1, el oxígeno es -2, el azufre no se sabe porque tiene +2, +4, +6. De tal manera que tú dices 2 más x menos 8 es igual a 0. Entonces, lo que acabas de decir que te sirve para hallar a los estados de oxidación, la suma algebraica debe ser 0. Por tal razón, x vale +6. Entonces, en un compuesto, la suma algebraica de los estados de oxidación es igual a 0. Volvemos, seguimos con el problema 2. Nos dice, el azufre y sus compuestos se usan en una variedad de procesos industriales, como la producción de ácido sulfúrico. Los sulfitos sirven para blanquear el papel y en la preparación de cerillos. Determina respectivamente los estados de oxidación del azufre en las siguientes especies. Nosotros sabemos que cuando un compuesto, o cuando se trata de un compuesto, la suma algebraica de los estados de oxidación tiene que ser igual a 0. Entonces tengo Na2SO4. El sodio, como hemos visto en la tabla, es +1, el oxígeno es -2, el azufre, como tiene varios, es X. Entonces hacemos la suma algebraica. 2 por +1 más X menos 2 por 4 debe ser igual a 0. 2 más X menos 8 es 0, X sale +6. Pero eso es en el caso de un compuesto. En el caso de una especie iónica o de un ion, lo que vas a observar es que la suma algebraica debe ser igual a la carga. Por tal razón, este es X, este es -2, X menos 6 debe ser igual a -2, de aquí X me sale +4. Y en el último caso, el Fes vendría a ser el azufre, como está trabajando con un metal, tiene carga -2, por tal razón el hierro es +2. Entonces aquí X sale -2. Entonces la respuesta sería +6, +4 y -2. La respuesta sería la A. Aunque hay doble clave, por lo que vemos acá. También la D es +4, +6 y -2. Aquí ya me hablan de nomenclatura. Dice, muchos óxidos metálicos son usados como componentes o son productos de las reacciones que se llevan a cabo en las pilas. Son dispositivos que convierten energía química en energía eléctrica. Por ejemplo, el HGO y el NiO. Dice, determine la alternativa que determine respectivamente el nombre común del primer óxido y el nombre stock del segundo. ¿Correcto? Cuando nosotros hablamos de nomenclatura común, acuérdense, común debe terminar en oso o en ico. Oso para el menor estado de oxidación
e ICO para el mayor estado de oxidación. Y cuando me dice stock, debo de colocar el estado de oxidación entre paréntesis y en romanos. Entonces, HGO, tengo estado de oxidación del oxígeno menos 2, estado de oxidación del mercurio más 2. Estado de oxidación del oxígeno menos 2, estado de oxidación del níquel más 2. Por tal razón, si no mal recuerdo, como vimos en la tabla, el mercurio tenía más 1 y más 2. Por tal razón, si el mercurio aquí está trabajando con más 2, eso quiere decir que su terminación debe ser ICO. Por tal razón, este es el óxido mercúrico. Y en el caso del níquel, el níquel trabajaba con más 2 y más 3. Pero como me dicen solamente nombre stock y ya sé cuál es el estado de oxidación, entonces lo único que voy a poner es óxido de níquel, entre paréntesis 2. Entonces, la respuesta es óxido mercúrico y óxido de níquel 2. La respuesta es la D. El problema 4 me dice, en las pinturas se pueden usar algunos hidróxidos. Por ejemplo, encontramos al hidróxido férrico, conocido como el amarillo 42, el hidróxido de cromo 3 para los colores verdosos y el tetrahidróxido de estaño usado en los colorantes en la industria del tejido. Determine la alternativa que contiene respectivamente las fórmulas de los compuestos. Entonces me dice hidróxido férrico. Yo sé que el hidróxido es OH con carga negativa. Férrico, como bien sabemos, el hierro está con más 2 y más 3. Si está con más 2 o más 3, para que sea férrico, debe ser más 3. Por tal razón, yo voy a tener acá Fe más 3. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos los iones? Este para acá, este para acá. Entonces tenemos FeOH3. Ya está. Ya tenemos el primero. El segundo me dice hidróxido de cromo 3. El hidróxido de cromo 3, eso es de forma rápida, CrOH. Pero el Cr está con carga más 3 y el OH con carga menos 1. La misma historia, este para acá, este para acá. Entonces tengo CrOH3. Y tengo el tetraóxido de estaño. Como hemos visto, acá directo ya me está diciendo cuál es la fórmula. Tetra, 4. Hidróxido, OH. Entonces sería SnOH4. Entonces, la respuesta es FeOH3, CrOH3 y SnOH4. La respuesta sería la D. Los anhidridos u óxidos ácidos son compuestos muy usados en la industria, por ejemplo el CO2, que se usa como agente extintor o en las bebidas gaseosas, y el SO2 es usado como agente fungicida para los vinos. Seleccione la alternativa que contiene respectivamente el nombre común del primer anhidrido y el nombre sistemático del segundo. Entonces, me dice nombre común del primero, CO2. Recordemos que el nombre común es oso e ico. Para ello necesitamos determinar cuál es el estado de oxidación del carbono. Como sabemos, aquí es menos 2, entonces el carbono es más 4. Recordemos, oso es más 2, ico en el caso del carbono es más 4.
Entonces el nombre es anhidrido carbónico. Mientras que el nombre sistemático del segundo, que vendría a ser el SO2, para el nombre sistemático lo único que tenemos que hacer es recordar cómo leer el compuesto. Y siempre el compuesto se va a leer de derecha a izquierda, manteniendo o tomando en consideración los subíndices. Por tal razón, acá tenemos el dióxido de azufre. Entonces tenemos el anhidrido carbónico y el dióxido de azufre. La respuesta sería la E. Dice, los ácidos oxácidos poseen muchas aplicaciones. Por ejemplo, el HClO, que se usa en medicina para el tratamiento y control de infecciones en heridas crónicas, mientras que el ácido fosfórico, el H3PO4, se utiliza como acidulante o corrector de acidez en bebidas gaseosas o en néctares. Determine la alternativa que contiene el nombre correcto de los ácidos. Para nosotros poder determinar el nombre de los ácidos, tendríamos que determinar el estado de oxidación del átomo central. Pero en el caso del cloro, como recordamos, el cloro tiene 4 posibilidades para sus estados de oxidación. +1, +3, +5 y +7. Acordémonos que en el caso del cloro con 1 es hipocloroso, en el caso del cloro tenemos el hipocloroso, tenemos el cloroso, tenemos el clórico y tenemos el perclórico. Entonces, si nosotros determinamos el estado de oxidación en el átomo central, yo tengo HClO. Recordemos que hidrógeno es +1, oxígeno es -2 y el cloro es X. De tal manera que es +1 más X menos 2 igual a 0, por ende X vale +1. Y si X vale +1, estamos hablando del ácido hipocloroso. Además, me piden que determine también el nombre del H3PO4. Y en el caso del H3PO4, el hidrógeno es +1, el fósforo es X, el oxígeno es -2, tengo +3 más X menos 8 igual a 0, X sale +5. En el caso del fósforo, que trabaja con +3 y +5, si es +5 es ICO. Entonces, este sería el ácido fosfórico. La respuesta sería ácido hipocloroso y ácido fosfórico. Entonces la respuesta sería la D. A ver, dice, para realizar el tratamiento del agua, para hacerla potable, se suelen usar diferentes tipos de sustancias. Por ejemplo, como floculante se usa el sulfato férrico. Como algicida se usa el sulfato de cobre 2. Y como desinfectante se puede usar el CaClO2. Determine respectivamente la fórmula de A, de B y el nombre común de C. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se debe de resolver esta pregunta. Me dice sulfato férrico. El sulfato férrico viene de, primero, férrico. Acordemos, férrico es hierro +3. Sulfato viene del ácido sulfúrico. Para hacer el ácido sulfúrico, yo tengo esto, HSO. Recordemos, hidrógeno
más 1. Oxígeno menos 2. Sulfúrico, ico, azufre. Para que el azufre sea ico, debe tener estado de oxidación más 6. Entonces, ¿qué debo de hacer para que esta suma algebraica me dé 0? Más 1 más 6 entre 2 no me da un número entero. Entonces, ponemos acá 2. 2 por 1, 2 más 6, 8. Entre 2, 4. Entonces, el ácido sulfúrico es el H2SO4. Pero pasar de ácido a sulfato implica que le voy a quitar los hidrógenos y le voy a poner carga por cada hidrógeno que he eliminado. Por tal razón, el sulfato es SO4 menos 2. Entonces, ya tengo las dos especies. Hierro más 3 con SO4 menos 2. Ya sabemos qué debemos hacer. Este para acá, este para acá. Entonces me sale Fe2SO4 3. Ya tengo el primero. Entonces el sulfato férrico es Fe2SO4 3. ¿Qué más necesito? Necesito el sulfato de cobre 2. Ya pude determinar cómo es el sulfato. Sulfato de cobre 2. El sulfato de cobre 2, cobre 2 implica Cu2 más. Y el sulfato es SO4 menos 2. Entonces, yo puedo hacer directamente Cu2 más, SO4 2 menos. Como son valores iguales, los elimino y me sale CuSO4. Ya tengo el sulfato de cobre. Me falta el CaCl2. ¿Listo? Ya. Entonces, de aquí nosotros podemos observar que tenemos el catión calcio 2 más y el anión ClO menos. Obviamente, este es el ion calcio, porque el calcio solamente tiene un estado de oxidación. Pero la cosa es determinar aquí cuál es el nombre o de dónde vino esta especie. Esta especie obviamente ha salido del HClO, más 1 menos 2x. Y acá yo tengo más 1 más x menos 2 es igual a 0, x sale más 1. Y cuando el cloro forma un ácido con carga más 1, es el ácido hipocloroso. Pero recordemos, está en forma de sal. Y cuando pasa a un anión en forma de sal, tenemos el hipoclorito. De tal manera que el nombre del CaClO2 vendría a ser el hipoclorito de calcio. La respuesta sería Fe2SO4 3. Tenemos CuSO4 y tenemos el hipoclorito de calcio. Entonces la respuesta sería la A. El problema 8 nos dice, el LiH es muy usado como refrigerante y blindaje de reactores nucleares. El gas HS es incoloro, inflamable y extremadamente peligroso, mientras que el HF acuoso puede reaccionar con el vidrio o cristal, razón por la cual se usa en su tallado y grabado.
Con respecto a las sustancias mencionadas en el párrafo, determine secuencialmente la función química a la cual pertenece. LiH, el litio está con +1, el hidrógeno está con -1, y eso es suficiente para darnos cuenta de que como el H está con -1, estamos hablando de un hidruro metálico. El H2S en forma de gas implica que directamente es un hidrácido. Y el HF que está en solución vendría a ser un ácido hidrácido. Eso ya nos da la respuesta. HLI, hidruro metálico, H2S, hidrácido, y HF, ácido hidrácido. La respuesta sería la C. El problema 9 nos dice, determine la alternativa que contenga los nombres del NaH, HBr en forma de gas y H2S en forma acuosa. Entonces, para este caso yo tengo NaH. Como yo sé que está con carga -1 el hidrógeno, eso es suficiente para decir que es el hidruro de sodio. En el caso del HBr en forma de gas, como está en forma de gas, es un hidrácido. Y el nombre de un hidrácido es bromuro de hidrógeno. Mientras que el H2SE en forma acuosa es un ácido hidrácido y esto hace relación a el ácido selenídrico. Entonces, hidruro de sodio, bromuro de hidrógeno y ácido selenídrico. La respuesta es la E. El problema 10 nos dice, el FeS es un compuesto muy usado en el laboratorio para la formación del H2S en forma de gas, según la siguiente reacción. Dice, con respecto a las sustancias mencionadas, seleccione la alternativa correcta. Se mencionan dos sales oxisales. A ver, tenemos FeS acuoso más 2HCl acuoso me genera 2FeSL2 acuoso más H2S en forma de gas. Entonces, Fe2S, como es un no metal y un metal, tenemos una sal aloidea. Hidrógeno con un no metal en forma acuosa, ácido hidrácido. Metal, no metal, sal aloidea. Y hidrógeno no metal en forma de gas, hidrácido. Se mencionan dos sales oxisales, falso. Se mencionan dos sales aloideas. En la reacción existen dos ácidos hidrácidos. No, existe un ácido hidrácido y un hidrácido. Eso es falso. El nombre común de A es sulfuro férrico. Veamos. Tenemos FeS, el azufre con -2, el hierro con +2, esto es sulfuro ferroso. Falso. El nombre stock de C es clorito de hierro 2. Veamos, tenemos FeCl2. Estado de oxidación, -1 más 2.
Por tal razón, esto sería cloruro ferroso, lo cual también es falso. O, en todo caso, cloruro de hierro 2. Y el nombre de B es el ácido clorhídrico, lo cual sería correcto. Resolvamos el problema 3 de reforzamiento para dar una mejor idea de cómo es que se da este problema. Esta vez vamos a trabajar con reacciones químicas. Y en esas reacciones químicas se generan productos. Por ejemplo, en la primera reacción tenemos el cobre con el ácido nítrico. En el cobre con el ácido nítrico nosotros vamos a encontrar que el cobre reacciona con el HNO3 y lo que me genera es CuNO3 2 más NO más H2O. Ahora, ¿cuál sería el nombre de este compuesto? Aquí el nitrógeno está con más 5, menos 2, más 1. Esto es el ácido nítrico. Cuando el ácido nítrico pasa a una sal, se llama nitrato. Y cuando hablamos del nitrato, el cobre está con estado de oxidación más 2. Y cuando el cobre está con estado de oxidación más 2, es el nitrato cúprico o el nitrato de cobre 2, o si deseas, el dinitrato de cobre. Por tal razón, ya tenemos el nombre y la estructura o la fórmula del primer compuesto. Vayamos al segundo. En el caso del segundo, tenemos el cobre que reacciona con el HCl y me forma cloruro más hidrógeno. En este caso, el HCl es acuoso, por eso es el ácido clorhídrico. Este pasa de hídrico a uro, entonces el nombre de este compuesto es cloruro cúprico, cloruro de cobre 2 o el dicloruro de cobre. Esa sería entonces la fórmula y la fórmula del compuesto, nombre y fórmula. Entonces, ¿qué me dice? Determine respectivamente la fórmula de 1 y de 2, el nombre común de la sal oxisal y el nombre stock de la sal aloidea. Fórmula de 1, acá está. CuNO3 2. Fórmula de 2, CuCl2. Nombre común de la sal oxisal. El nombre común es nitrato cúprico. Y el nombre stock de la sal aloidea es cloruro de cobre 2. Entonces, la respuesta sería la C. Muy bien, señores. Eso sería todo por esta semana. Nos encontramos en una próxima ocasión.